Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Jehová, escucha mi oración, que llegue a ti mi clamor. No esconda de mí tu rostro en el día de mi inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocaré. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Porque mis días se han consumido y mis huesos cuartizón están quemados. Mi corazón herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, apresúrate a responderme el día que te invocaré. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Porque mis días se han consumido y mis huesos cuartizón están quemados. Mi corazón herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido,
que te invocarán. Apresúrate a responderme el día que te invocarán. Si tienes fe, si puedes creer, sobre el problema vencerás. Como Israel, el mar en seco camino. Si tienes fe, si puedes creer, al enemigo vencerás. No temas al viento ni a la tempestad, porque Jesús contigo está y sobre el mar caminarás. No temas al viento ni a la tempestad, porque Jesús contigo está y sobre el mar caminarás. Fue por la fe Abraham ofreció a Isaac. Fue por la fe cayeron los muros de Jericó. Fue por la fe no fue recibido en gloria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Si tienes fe, si puedes creer, sobre el problema vencerás. Como Israel, el mar en seco camino. Si tienes fe, si puedes creer, al enemigo vencerás. No temas al viento ni a la tempestad, porque Jesús contigo está y sobre el mar caminará. No temas al viento ni a la tempestad, porque Jesús contigo está y sobre el mar caminará. Fue por la fe Abraham ofreció a Isaac. Fue por la fe cayeron los muros de Jericó. Fue por la fe Enoc fue recibido en gloria, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, 34, entre 16 y 17.
Voy a dar un testimonio para la gloria y honra de mi Señor. Hace tiempo, mucho tiempo, yo acepté al Señor, ¿verdad? Mi hija tuvo un problema, ella le gustaba jugar pelota, tuvo un problema en la cancha donde ella jugaba y un hombre le faltó los respetos, ella le metió una cachetada y luego ella llega a la casa y yo estoy afuera conversando con un hermano y me dice: mamá, un tipo me acaba de faltar el respeto y le dio una cachetada, así que métete para adentro porque no vaya a ser que venga. Y yo no le puse cuidado, hermano, yo no le puse cuidado porque normal, hermano. De repente se va el hermano y yo hago a meterme hacia adentro. Yo cargaba una taza de café y yo estaba bebiendo café afuera. Cuando de repente por mi casa hay una quebrada, veo que vienen como 5 hombres por la quebrada. Eran casi las 7 de la noche. Ellos bajan la quebrada y me dicen: sácame a tu hija, sácame a tu hija. Y yo les decía: ¿cómo? Sácame a tu hija. No, yo no les voy a sacar a mi hija, les dije yo. Yo volteo, hermanos, para cerrar la puerta, la reja de mi casa. Y eso eran tiros, tiros y tiros y tiros que me tiraron, hermano. Cuando yo doy la espalda, eso era lo único que yo escuchaba, era como que si fueran traqui, hermano. Metieron más de 20 balas para dentro de la casa. Yo lo único que vi fue el humo y yo parada ahí en medio. Me meto hacia adentro, claro, yo volteo y veo que los hombres se van. Me quedo con la taza en la mano y veo que la taza tiene un hueco. Resulta que el hueco era porque me atravesó una bala en la mano, en el dedo. Como pueden ver, mire cómo quedó el dedo. Y entonces yo me meto hacia adentro y me levanto la blusa, la bata, la blusa que yo cargaba, y digo: me dieron. Le digo a mi esposo: me dieron, mi amor, me dieron un tiro, le dije. ¿Qué? Me dijo él. Le dije: llévame al hospital, le dije, llévame por favor, le dije. Él me agarró y me quiso cargar y le dije: no, cargada no, yo voy caminando. Pero es que no puedes caminar. Sí puedo caminar porque yo no siento dolor. Pues yo lo que tenía era toda la blusa bañada en sangre. Y era una blusa blanca, imagínense. Luego yo me voy hacia la esquina y pasó un policía y el policía me dijo: ¿qué te pasó? No, me quisieron como atracar, algo así. Le dije yo le di esa respuesta porque me daba miedo que fueran a agarrar a mi hija, ¿me entiendes? Que fueran a buscarla a ella, porque el problema venía por ella. Entonces yo contesté de esa manera y después él dijo: ya vengo, voy a buscar una comisión. Y él fue a buscar una comisión. Me metieron en el carro de la policía boca arriba. Quédate aquí a boca arriba. Le digo a mi esposo: arranquen ese dedo, que ese dedo colgaba. Esta parte de aquí colgaba para acá. Arranquenlo, que eso está en la pura. Eso queda en una tirita. Y ellos me decían: no, mi esposo y mi sobrino. No, tía, no, eso te lo entablillan. Bueno, cuando voy en camino al hospital, miré para el cielo y dije: Señor, dame la oportunidad de ver a mis nietos crecer. Eso fue lo único que le dije yo al Señor. Cuando llego al hospital y la mujer me monta en una camilla, la mujer me cortó toda esta parte de acá de la bata, me abrió toda la bata y el sostén, todo me lo abrió y ella dice: ponte de medio lado poco a poco. Cuando ella me pone de medio lado, ella metió una vara larga, así como larga, muy larga y delgadita. Y me dice: esta bala entró y salió, me dijo ella. Entró, salió y te perforó el dedo, dice ella. Y yo grité y dije: gloria a mi Señor, gracias, Señor. Fue tu mano, fueron tus ángeles que estaban a mi alrededor, que batearon esas balas, me defendieron. Este testimonio lo doy para que sepan que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Dios les bendiga, hermano. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Poniendo toda diligencia, parte 2. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes.
Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más en este lugar, alabando al Señor, dándole la gloria y honra al Señor, dándole toda la excelencia, toda la preeminencia que Él se merece, porque Él fue el que pagó el precio. La palabra del Señor nos dice que Él es el único digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra. Quiere decir que nosotros, sin Él, no podemos hacer nada. Cada uno de nosotros podemos nosotros esforzarnos en hacer cosas, pero si no estamos con el respaldo de Dios, con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, pues no podemos hacer nada. Él mismo en su palabra, allá en la parábola de la vid, Él dijo: ustedes son la vid, o yo soy la vid, dijo Él, y ustedes son los pámpanos. Y dijo, tienen que estar conectados, diciéndole en otras palabras, tienen que estar unidos a mí. Es lo que dijo el Señor allí. Porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, es algo para que nosotros nos pongamos a pensar, a meditar. Hoy en día hay muchas religiones, muchas cosas, se hablan muchas cosas en el mundo, pero nosotros tenemos que balancear eso, tenemos que filtrarlo a través de la Biblia, porque así como Dios habla, el enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, también habla. Entonces tenemos que aprender a conocer esa voz. Tenemos que aprender a conocer la voz de Dios para poder diferenciar entre la voz de Dios y la voz del diablo. Porque los dos hablan. Los dos, puede llegar un pensamiento a nuestra mente, podemos oír esa voz hablándonos, pero nosotros debemos discernir qué voz es esa. Si esa voz habla de acuerdo a la Escritura, entonces es Dios. Y de acuerdo a la revelación que Dios ha dado para este tiempo, es Dios. Pero si habla contrario a eso, si no cuadra con eso, si no concuerda, entonces eso no es Dios. Debemos discernir eso, tenemos que estar muy alerta, muy pendientes, porque como les dije, en el mundo se escuchan muchas cosas y a veces nosotros podemos pensar, no, eso no es malo, no son cosas malas. A los ojos nuestros no son malas, y a los ojos de la humanidad, de la sociedad, bueno, es algo legal, es algo bueno, pero cuando vamos a la palabra de Dios, si Dios no está de acuerdo con eso, entonces debemos desechar aquello. Esa voz debemos desecharla. Ese sentir debemos desecharlo. Esas cosas que vienen a nuestra mente, si no concuerdan con la palabra del Señor, si no concuerdan con la revelación que Dios ha dado para este tiempo, olvídelo, deseche eso. Échalo al pote de la basura, porque es el enemigo tratando de confundirnos, si nosotros no estamos alerta, si no estamos a la expectativa y discerniendo las cosas por el Espíritu, entonces viene el enemigo y se mete. Si nosotros no estamos vigilando, se mete y causa daño. Porque podemos nosotros decir, no, Dios me está guiando. Un momentico, vamos a discernir eso, vamos a examinarlo. Y si es Dios, bueno, gloria al Señor por eso. Vamos a hacer lo que Dios nos está inspirando a hacer. Pero si no es, bueno, ya sabemos ya. Tenemos que desechar aquello, porque todas las cosas, como dice la misma palabra del Señor, no son lícitas, no son permitidas, pero no todo nos conviene. ¿Qué nos conviene a nosotros? Ponernos en las manos del Señor, para que sea Dios el que dirija todas las cosas que nosotros vamos a emprender, todas las cosas que vamos a hacer, y no solamente en lo natural para nosotros, no, solamente o primeramente tenemos que llevar eso a lo espiritual. Si vamos a hacer un trabajo para el Señor, entonces tenemos que estar seguros que Dios esté de acuerdo con eso, porque Dios le puede decir a cualquier persona, ve a predicar, y la palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos capítulo 16, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces cualquiera puede decir, bueno,
Aquí está, es un mandamiento de Dios. Sí, pero ese mandamiento de Dios, Él no se lo dio a todo aquel, no. Él se lo dio a sus discípulos. A los 12 discípulos les dio esa orden, o a los 11, porque tenían que ir a ser discípulos, a buscar la simiente de Dios. Imagínense ustedes cuánto tiempo ha pasado y los hijos de Dios seguimos, porque yo también me incluyo, seguimos buscando esa última simiente para que de una vez por todas Dios termine de cerrar este ciclo en el cual estamos, que es la edad de la Odisea, esta edad perversa, esta edad que se complace en el conformismo y reclama tener derecho, pero nosotros debemos oír la voz de Dios. No debemos caer en tentaciones. Las tentaciones vienen, pero queda de nosotros si no caemos, si no tomamos eso. Pero para eso tenemos que estar muy alerta. Por eso vamos a tomar una escritura en el día de hoy para comenzar de una vez con el tema que hemos estado hablando, hemos estado tratando. Bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a leer en la Biblia, en la misma escritura que leímos hace unos días, o en el servicio anterior, cuando yo estuve hablando la palabra del Señor acá en estos medios. Vamos a leer en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, algunos versículos allí. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos hable una vez más en el día de hoy, para que cada uno de nosotros sea edificado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Ese es el plan y el propósito de Dios, que nosotros lleguemos a esa unidad con Él. Si logramos tener una unidad perfecta entre nosotros, pues entonces la tendremos con nuestro Señor. Pero no podemos nosotros tratar de tener la unidad con el Señor si no podemos tener la unidad con nuestros hermanos. Debemos hacerlo como Dios manda. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor santo y poderoso, glorioso Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Padre, por tanta misericordia, por tanto amor de ti, Señor, hacia nosotros, por, Señor, haber dado tu vida, Señor,
por causa nuestra, Señor. Eso es el amor tuyo, Señor, el amor de Dios, Padre. Ahora nosotros, Padre, queda de parte de nuestra que nosotros podamos reflejar también ese amor, Señor. Que nosotros nos esforcemos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Y tu voluntad es que hagamos viva tu palabra, que hagamos que tu palabra cobre vida nuevamente, Señor, en medio de tanto pecado, en medio de tantas cosas malas, Señor. Tu palabra surja, Señor, porque muchas personas piensan que tú estás muerto todavía, Señor. No, Señor, nosotros sabemos, Señor, tú nos has dado evidencia de que tú estás vivo, Señor, de que tú moras en nuestros corazones, de que tú estás buscando aquellos últimos que faltan por entrar, Señor, para cerrar, Señor, esta etapa en la cual estamos, Señor, y entrar de una vez en esa manifestación gloriosa tuya, Señor. Que seas tú mismo, Señor, entrando, que seas tú mismo, Señor, yendo a cada corazón, Señor. Eso es lo que te pedimos en esta hora, Señor. Que tú nos hables una vez más, Señor. Que tú nos permitas, Señor, nos permitas hacer tu voluntad, Señor. Porque nosotros podemos tratar de hacerla, Señor, pero sin ti no podemos hacerlo, Padre. Tiene que ser tú, Señor. Nosotros estamos cargados de errores y de problemas, Señor, pero solo tú nos das ese refrigerio, esa paz, Señor, que nosotros necesitamos para poder acceder, Señor, al trono de tu gracia. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos. Háblanos al corazón, Señor. Si alguno, Señor, de los que está oyendo tiene algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, Señor, sé con él, Señor. Que ellos puedan dar testimonio, Padre. Todos, Señor, todos los que se han beneficiado con tu palabra, puedan dar testimonio de tu grandeza y de tu poder, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Vamos a continuar con el tema del servicio anterior, poniendo toda diligencia. Y poner toda diligencia es poner por obra. ¿Qué vamos a nosotros poner por obra? ¿Qué va usted a poner por obra? ¿Qué voy yo a poner por obra? La palabra de Dios. Tenemos que nosotros, y el enemigo cuando ve que una persona anda buscando de Dios, anda buscando poner por obra la palabra de Dios, el enemigo se atraviesa y causa problemas y pone obstáculos y cosas para que no se logre. Pero déjeme decirle algo, cuando Dios se propone hacer algo, cuando Dios tiene un plan, ese plan no puede ser estorbado. Así como dice la palabra del Señor, que los hijos de Dios no pueden ser engañados, el plan de Dios no puede ser estorbado. Muchas veces el enemigo intenta, pero el plan de Dios no se detiene. El plan de Dios continúa. Así que tenga por cierto de que ese plan no se ha detenido. Ese plan está en marcha. Y Dios quiere que usted entre allí también. Por eso este tema, poniendo toda diligencia, porque usted tiene que poner toda diligencia. ¿Qué es eso de diligencia? Poner por obra la palabra. Hacer las cosas bien y rápido, con responsabilidad, amor y de buen ánimo. Se los voy a repetir. Poner toda diligencia es hacer las cosas que Dios nos manda hacer, cuando estamos seguros que es Dios el que nos está mandando a hacer las cosas, hacerlas bien. No hacerlas así, bueno, pues no dejarlas, voy a hacer. No. Hágalas bien hechas, porque es para Dios. Cuando usted le haga un favor a alguien, hágalo bien hecho, porque es para Dios. Usted tiene que hacerlo como si fuera para Dios. Y hay un testimonio de un hombre que era un soldado, Martín, uno de los reformadores de las edades, que este hombre, cuando andaba patrullando en su caballo, consiguió un mendigo tiempo de invierno, bueno, allí en plena nieve, muriéndose de frío. ¿Qué hizo el hombre? Partió la capa que cargaba, con la que se cubría, la partió por la mitad, abrigó a aquel hombre y con la otra mitad se abrigó él. Y en la noche
cuando terminó su ronda y su servicio, se acostó a dormir en su casa, tuvo un sueño. Se le apareció el Señor Jesús, arropado con la mitad de la manta o de la capa con la que él cubrió a aquel mendigo. Entonces, cuando vamos a hacer un favor, eso nos da ánimo a nosotros para que cuando vamos a hacerle un favor a quien sea, no debemos escoger a la persona a la cual le vamos a hacer favores. Bueno, voy a hacerle favor a este porque este me va a retribuir. No haga eso. Si alguien que le puede retribuir le pide un favor, hágaselo. Pero con más razón, aquel que no le puede retribuir su favor, que no, como dice la palabra, no esperando nada a cambio. El Señor Jesús hizo eso. El Señor Jesús no hizo un favor, una gracia, o sea, tuvo gracia con nosotros, un favor inmerecido. Nosotros no nos merecíamos eso. Nos hizo el favor de dar la vida por nosotros. La muerte que nosotros merecíamos, Él la llevó allí en la cruz. Entonces, eso nos anima y nos exhorta a nosotros para que nosotros hagamos lo mismo. Para que nosotros, cuando vamos a hacerle un favor a alguien, lo hagamos de buena voluntad, con amor, con agrado, así con ganas de hacerlo. No como les dije ahorita, no así, bueno, yo lo voy a hacer, bueno, para cumplir. No haga eso. Entonces tiene que ser bien hecho, rápido. No decir, bueno, Dios me mandó a hacer algo allá, por allá, sí, Dios me mandó a hacerlo, pero yo voy a esperar a tener el sentir. No, Dios no está esperando que usted tenga sentir. Si usted tiene el sentir, bueno, gloria a Dios por eso, pero si Dios le da una orden, hágalo inmediatamente. Pero Dios, cuando le da una orden a usted, ya Dios ha puesto ese sentir ya. Solamente usted tiene que estar vigilando. Usted tiene que poner toda diligencia en su vida, las 24 horas del día, los 365 días del año, cada minuto, cada hora, cada segundo que va transcurriendo el día. Usted tiene que estar a la expectativa de esa comunicación con Dios. Esa comunicación, esa comunión íntima con Dios, para que usted pueda captar ese sentir. Y cuando Dios le pone el sentir, bueno, inmediatamente usted busca la confirmación. Esa es la orden del Señor. Pero muchas veces la gente dice, bueno, Dios me habló, pero yo no tengo ese sentir. Tal vez Dios ya se lo había dado y usted no vigiló y no pudo captar aquello. Pero déjeme decirle, los hijos de Dios tenemos percepción profética. Percepción cuando Dios habla, bueno, inmediatamente nosotros tenemos que captar aquello. Y si usted no ha experimentado eso, le invitamos a que empiece a orar, porque es necesario tener eso. Por eso podemos decir que tiene que hacer eso de poner toda diligencia, es hacer las cosas bien y rápido, con responsabilidad. Como dice acá algo que yo escribí aquí, con responsabilidad, amor y de buen ánimo, no por obligación. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los irresponsables, los negligentes, vamos a decirlo así. La Escritura nos habla de los negligentes en el mismo libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, el capítulo 2. Cuando el capítulo dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejía es el cambio de fe. El enemigo se aprovecha de aquellas personas que no están vigilando y mete cosas contrarias para tratar de dividir la iglesia. Pero ese no es Dios, ese es el diablo. Porque Dios no divide, no, Dios separa. Dios aparta, separa lo suyo. Dice la Biblia que Él separa las ovejas de los cabritos. Pero el diablo no, el diablo divide una iglesia. Eso no lo hace Dios, eso lo hace el diablo. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, porque el Señor
el precio que Él pagó, Él no hizo acepción de personas. El Señor hizo un pago por todo el que se allegue a Él. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor, y es todo. Pero no todos aceptan aquello. No todos creen eso. Porque para aceptarlo hay que creerlo. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, caen en conformismo, en negligencia de lo que estamos hablando, de la diligencia que debe haber. No negligencia. No, en nosotros debe haber diligencia. Enfocar nuestra vida a eso. Y dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, cuando Dios nos habla estas palabras, hablando de los negligentes, entonces es para alertarnos, para que nosotros no hagamos las cosas por avaricia o por un interés personal. No, debemos hacerlo con amor, con responsabilidad, con amor y de buen ánimo, porque la Biblia es clara y nos habla sobre, en el libro de Proverbios, sobre estas cosas. Dice, el alma del perezoso, en el Proverbios capítulo 13, versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Ese es el negligente. Desea y nada alcanza. Dice, yo le quiero servir al Señor, pero se queda en su casa. No va a los servicios. No hace nada por el prójimo. No le hace un favor a nadie. Puro los provechos personales. No, usted tiene algo que darle a Dios. Muchos tienen a Dios como un muchacho pedilón, puro pedir y pedir. No, tenemos que darle también. Tenemos que nosotros presentar, como dice la palabra del Señor, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es lo que Dios pide, ese es el culto racional que nosotros podemos hacer a Dios. Es lo que podemos nosotros ofrecerle a Dios. Nosotros mismos, nuestro cuerpo, espíritu y alma, nuestro libre albedrío, rendírselo al Señor. Eso es lo que necesita Dios que nosotros hagamos, que debemos nosotros poner toda diligencia para hacer eso. Entonces dice el Proverbio 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Entonces mucha gente quiere ser prosperado, pero son negligentes. No, para ser prosperado, usted debe ser diligente. Por eso el tema, poniendo toda diligencia. Usted pone toda diligencia para servirle al Señor y el Señor lo prospera. No solamente con la prosperidad material, dinero y cosas materiales que pudiera Dios darle a usted. Dios se la puede dar, pero Dios quiere que usted busque primeramente las cosas de Él, el reino de Dios y su justicia, la prosperidad espiritual. Ese es de lo que habla Dios cuando habla de prosperidad, su prosperidad espiritual. Lo demás viene solo, lo demás Dios lo manda por añadidura, pero nosotros debemos enfocar nuestra vida, debemos ser diligentes es en eso. Entonces surge una pregunta acá: ¿cómo podemos ser diligentes con Dios? Porque le estoy hablando que podemos ser diligentes en lo natural. Una persona puede ser diligente en lo natural, una persona puede ser muy trabajador, muy buen trabajador, muy buen estudiante, muy buen vecino, muy buen esposo, muy buen hijo. Eso son cosas naturales. Pero le estamos hablando de las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo para ser diligente espiritualmente, para ser diligente con Dios, cómo podemos hacer eso? Surge esa pregunta. Entonces la respuesta nos la da el mismo Señor. Debemos nosotros abocarnos. Debemos nosotros
enfocar toda nuestra fuerza, todos nuestros recursos, todo lo que tengamos a nuestra disposición. Y Dios no nos pide que nosotros le demos dinero, no, Dios no necesita dinero. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios necesita es de que nosotros le entreguemos nuestra alma, nuestro corazón. Por eso dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿cómo podemos ser diligentes con Dios? Debemos abocarnos, enfocar nuestro esfuerzo en la fe. ¿Qué es eso de la fe? La fe es la revelación. La fe es creer. Si Dios no nos revela algo a nosotros, ¿cómo nosotros podemos creer en algo si Dios no nos lo revela? Pero nosotros, ¿cómo alcanzamos eso? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que poner toda diligencia en que las cosas que entran en nuestros oídos deben ser cosas espirituales, cosas buenas, alabanzas a Dios, conversaciones que hablen de Dios. Siempre en nuestra vida, en ese ambiente espiritual, para poder alcanzar esa revelación, para que Dios nos revele su palabra, porque necesitamos que Dios nos revele las palabras. No podemos ir con nuestra propia revelación personal. No, yo creo que es esto. No es lo que usted crea ni lo que yo crea. Es lo que Dios dice. Y Dios, para cada tiempo, para cada edad, Dios ha entregado algo. En este tiempo final, este tiempo cuando ya todas las cosas de Dios están a punto de cumplirse, las que faltan por cumplirse, Dios nos ha entregado. Tenemos tal privilegio de que Dios nos ha entregado todo lo que le entregó a las edades pasadas, más lo que nos corresponde a nosotros. Nos ha entregado todo. Todo ha sido revelado en este tiempo. Entonces Dios, además de ser un privilegio para nosotros que Dios nos haya entregado eso, es una responsabilidad. Por eso tenemos que poner toda diligencia. Por eso el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Nosotros debemos esforzarnos y ser valientes para poner toda diligencia en lo que vamos nosotros a servirle al Señor. Lo que vamos a hacer para el servicio del Señor. Debemos poner toda diligencia. Prestarle atención a Dios. Obedecer toda palabra del Señor. Obedecer, o sea, pedirle al Señor que nos revele eso, porque la palabra de Dios dice que las cosas secretas que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia. Allí hay cosas que están ocultas, las cuales el Señor escondió de los sabios y de los entendidos, y nos las ha dado a nosotros, los desechados del mundo. Los que no calificamos para el mundo. Pero déjeme decirle algo. Dios nosotros no podemos calificar a alguien para que le sirva a Dios. No podemos hacer eso. Dios califica a los que Él llama. Dios no llama a los calificados, a los que el mundo califica. Dios no llama a eso. No, eso Dios lo deja quieto por allá, en sus calificaciones, en sus aprobaciones. Dios lo deja quieto allá en su imaginación. Pero cuando Dios llama a alguien, Dios lo califica y lo dota. Dios lo equipa para que le sirva. Para provecho, dice la palabra del Señor, para provecho. No para provecho personal, para provecho del cuerpo del Señor, para provecho de los hijos de Dios, para provecho de la iglesia de Dios, del Dios viviente.
No las iglesias del mundo, no, no, no. Hay una iglesia escogida de Dios, la cual está en todo el planeta Tierra. Y nosotros no sabemos dónde está, pero Dios sí sabe. Y como Dios sí sabe, entonces Dios va allá, a donde está. Y empieza a tratar, y empieza a invitar, y empieza a enamorar, y empieza a darle probaditas, regalos. Y entonces empieza Dios a hacer el trabajo. Cuando aquella persona ya viene a los pies de Dios, bueno, eso es lo que Dios quiere. Que usted venga, si no ha venido a los pies del Señor, venga. Que usted ponga toda diligencia por eso, porque el enemigo no se la va a poner fácil. Perdón. El enemigo va a venir a hacerle frente a usted, para que usted no pueda poner toda diligencia en el servicio al Señor. Por eso dice la palabra del Señor en la escritura que leímos de segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5, vosotros también, hablándonos a nosotros, a usted y a mí, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a nuestra revelación poder, porque para eso Dios nos revela la palabra, para que nosotros la pongamos por obra, para que nosotros pongamos toda diligencia en eso. No que le digamos a la gente, no, eso era allá en el pasado, allá cuando los apóstoles, en Pentecostés y allá en el libro de los Hechos, eso era ahí cuando eso. Ahorita no. Entonces, una persona que dice eso está diciendo que Jesucristo no es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque lo es. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero si yo digo, o cualquier persona dice, que no, que eso era antes, que los milagros, los dones, las maravillas, las sanidades, todo lo que los discípulos hicieron, todo lo que aparece escrito en el libro de los Hechos, lo cual dijo el Señor que todo lo que estaba escrito en la Biblia era para nuestra enseñanza y nuestra corrección. Entonces nosotros debemos poner toda diligencia a hacer lo mismo. No es imposible, es posible. Porque en el libro de los Hebreos dice que la gente de la antigüedad hicieron muchas cosas. Trastornaron campos de extraños, apagaron fuegos impetuosos, hicieron milagros, cosas, sin el Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros, con el Espíritu Santo a nuestra disposición, ¿por qué no podemos hacerlo? Porque las malas enseñanzas nos dicen que ahorita eso no es para ahorita, que ahorita ya es otro tiempo, eso era antes. Otros dicen, no, algún día lo vamos a hacer, cuando venga la transformación. No, en este cuerpo mortal hemos de manifestar a Dios. Y para manifestar a Dios, o esa palabra de manifestar a Dios es poner las cosas de Dios por obra, poner lo que el Señor hizo por obra. El mismo Señor Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer, y mayores que esa, porque yo voy al Padre. Entonces, eso no es algún día que lo vamos a hacer, no, es hoy. Entonces, para eso tenemos que poner toda diligencia, para eso tenemos que ponerlo por obra, para eso tenemos que hacer como Pedro. Pedro era un hombre osado, un hombre arriesgado. Él cuando el Señor Jesús andaba caminando sobre las aguas, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya y camine sobre las aguas. El Señor Jesús le dijo, ven. ¿Qué hizo Pedro? Bajó el pie del barco y empezó a caminar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Si el Señor nos dice, ora para que se sane ese cáncer, porque no lo vamos a hacer. Ora para que se te multiplique el alimento, porque no lo vamos a hacer. Ora, mire, cualquier cosa imposible, que es para el hombre imposible, Dios lo hace posible. Pero la mayoría de personas en el mundo no conocen esto. Conocen es la religión, conocen la tradición, conocen una denominación que los lleva a ser negligentes,
para con Dios, una denominación que los lleva a ser conformistas, a conformarse con ir al domingo a la iglesia y ya. No, debemos salir de esa condición. Si usted está en esa condición, salga inmediatamente de ahí y comience de una vez a poner toda diligencia en darle vuelta a la rueda, en hacer que Dios empiece a obrar en su vida. Eso es lo que se llama una verdadera bendición, que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Miren, no hay mayor agrado que uno pueda sentir en el alma, en el corazón, que cuando una palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Cuando nosotros le hablamos a un pecador, no importa la condición en que esté, y ese pecador acepta la palabra, eso es, mire, eso se siente bien. Y si nosotros nos sentimos bien, imagínense cómo se sentirá Dios. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, hay fiesta en los cielos, hay regocijo en el cielo. Entonces, como les digo, si nosotros nos sentimos bien por eso, que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, no solamente cuando Dios nos sana a nosotros, no, cuando Dios nos usa a nosotros para hacer una sanidad, no solamente cuando Dios nos provee a nosotros, no, cuando Dios nos usa a nosotros para proveer a alguna persona, lo que sea. Cuando los milagros vienen a nuestra vida, eso es glorioso, es grandioso. Pero cuando Dios nos usa a nosotros para que haya un milagro, para que una persona experimente un milagro, eso no tiene precio, ¿sabe? Eso es la experiencia más tremenda que el hombre puede tener. Imagínense ustedes, si nosotros ponemos eso por obra y ponemos toda diligencia en eso, la experiencia gloriosa que nos falta experimentar, que es la transformación de este cuerpo corrupto, este cuerpo que se daña, que se corrompe, que se muere, cuando el Señor transforma este cuerpo mortal, llegue a ser inmortal, cuando este cuerpo corrupto llegue a ser incorrupto. Imagínense ustedes que vamos a sentir nosotros en nuestro cuerpo. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo va a ser aquello. Uno se imagina, bueno, va a ser así, y podemos decir, nuestro cuerpo va a ser semejante al del Señor Jesús cuando después que resucitó, un cuerpo sin límite, un cuerpo que cuando estaban los discípulos encerrados en una habitación allí, las puertas y las ventanas estaban cerradas, y de repente el Señor Jesús se les puso en medio y le dijo, paz a vosotros. O sea que el Señor Jesús no necesitó que le abrieran la puerta. Él traspasó aquello, traspasó la puerta, traspasó la pared, bajó por el techo. Lo cierto es que nadie, no dice la Biblia en qué forma entró, pero entró. Así va a ser nuestro cuerpo cuando sea transformado. Y yo me incluyo por eso, porque tengo esa esperanza, esa fe, que Dios está esperando que yo una esa fe y que usted también lo haga. Esa fe como dice acá, que le añadamos virtud, que es poder. El poder, no mi poder, porque mi poder o su poder es limitado. El poder de nosotros pues es limitado, pero que añadamos poder de Dios. Ese poder ilimitado de Dios. No hay límite para el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Y cuando una persona alcanza aquello, llega a ser todopoderoso, llega a ser Dios. Ahí es donde la persona llega a ser como era Adán en el principio, antes del pecado. Era todopoderoso. Por eso allí en ese ambiente, en ese jardín del Edén, allí no había problema, allí no había enfermedades, no, todo era armonía, todo era bueno, todo era perfecto. Entonces nosotros estamos llamados a traer eso, a traerlo, porque eso está ahí.
Eso está ahí en otra dimensión. Solamente tenemos que traerlo. Nosotros poder entrar allí, a esa dimensión, y traer eso a existencia en este cuerpo mortal. No algún día. No cualquier día de esto que si tenemos suerte lo hacemos. No, no. Aquí no hay nada por suerte. Aquí es por predestinación del Señor. Aquí es porque Dios ya lo dijo así. Porque Dios ya lo tiene planeado así. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios lo tenía predestinado de esta forma. Entonces cuando tengamos eso, cuando pongamos toda diligencia por añadir a nuestra fe virtud, entonces tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir escalando, porque el camino se hace más fuerte, se hace más difícil. El enemigo va a venir con más fuerza, el enemigo nos va a atravesar obstáculos en la vía, en el camino que nosotros queremos caminar, pero no debe importarnos, porque nosotros hemos tomado de la mano del Señor. Cuando una persona toma la decisión de poner toda diligencia para tomar el camino del Señor, que es un camino angosto, como dijo el Señor Jesús, y entrar por esa puerta estrecha, tiene que ir tomado de la mano del Señor. Es la única forma de vencer, es la única forma de poder conquistar aquello, de poder terminar el camino, terminar la carrera. Es la única forma, tomado de la mano del Señor. De otra forma no se puede hacer. Entonces cuando ya hemos añadido a nuestra fe virtud, entonces a esa virtud tenemos que añadirle conocimiento. No hacernos unos intelectuales, aprendernos la Biblia de memoria, lo cual es muy bueno, pero no podemos basar nuestra salvación en eso. No podemos basar nuestra diligencia para con Dios en que nos aprendamos la Biblia de memoria. No, es bueno para testificar en cuanto a la Biblia, testificar en cuanto a la palabra del Señor, lo que manda Dios, lo que dice Dios, lo que exige Dios de nosotros, de los regalos que tiene Dios para nosotros, de la herencia que nos corresponde y que nosotros tenemos que reclamar esa herencia. Para eso es que podemos nosotros añadir ese conocimiento. Entonces cuando obtenemos ese conocimiento de Dios, ese conocimiento nos lo da el mismo Dios. Dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, demándela al Señor, demándesela a Dios, el cual la dará sin reproche. Si usted le pide a Dios sabiduría, Dios se la da. Pero usted tiene que ir por paso. Usted no puede saltar los pasos. Usted no puede si va a subir, vamos a tipificarlo con una pirámide o con una escalera, con unos escalones. Entonces cuando usted va a subir, usted no puede saltar 2 o 3 escalones. No, usted tiene que ir escalón por escalón, porque corre el riesgo de resbalarse y caer y regresar al principio, regresar abajo otra vez, y de paso todo golpeado. Hay gente que le ha pasado eso, que tratan de adelantarse, tratan de caminar, dejar a Dios botado y ellos ir adelante. ¿Y qué les pasa? Tienen consecuencias, porque Dios lo permite. Dios se los permite en su voluntad permisiva. Él se los permite que lo hagan, porque ese es el deseo del corazón del hombre, y Dios le permite que vayan. Pero bajo esa voluntad permisiva, Dios les advierte que hay consecuencias. Pero cuando vamos en la voluntad agradable y perfecta de Dios, allí lo que hay es beneficio, y allí no hay caída, allí no hay resbalones, y si el enemigo le pone algún obstáculo, usted libra ese obstáculo. Con la ayuda del Señor, el Señor lo hace, el Señor lo ayuda. Cuando se nos acaban las fuerzas, cuando se nos acaban los recursos, ahí es donde viene la mano de Dios a hacer, a obrar, como aquella mujer con el flujo de sangre, que ya había gastado todos sus bienes en médicos y en medicina y en distintas cosas, ya se le habían acabado los recursos. Ahí fue donde Dios obró,
Cuando ella dijo, si toco el borde de su vestidura seré sana. Y cuando lo hizo, fue sana. Entonces Dios está esperando eso de nosotros, que nosotros también nos aboquemos a eso, que nuestro esfuerzo lo pongamos todo en eso. Todo nuestro esfuerzo, toda nuestra fuerza, todos nuestros recursos, todo para alcanzar la gloria del Señor, para poner toda diligencia y poder alcanzar, hacer la obra de Dios, hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces, cuando pongamos toda diligencia, dice la palabra del Señor, que hoy sí vamos a experimentar eso, vamos a lograr experimentarlo, vamos a recibir la bendición de Dios, como le dije hace unos momentos. La verdadera bendición es que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Esa es una verdadera bendición. La gente lo enfoca en lo natural, en las posesiones, en el dinero y en cosas. Eso es bueno y eso es necesario, pero más necesario es lo eterno, porque eso se lo roba el ladrón, lo corrompe el orín. Pero las cosas de Dios, el tesoro de Dios, que Dios tiene para entregarnos a nosotros, eso no tiene comparación. Eso no se lo roba el ladrón, no lo corrompe el orín. No, eso es eterno en los cielos. Entonces, añadimos conocimiento. Bueno, ese conocimiento debemos añadirle dominio propio. Allí es donde entramos, que debemos enfocarnos para ser diligentes con Dios. Debemos enfocar nuestro esfuerzo en la fe, en la oración, en la meditación y hacer las cosas en base a eso. Hacer lo que Dios nos va pidiendo hacer en base a eso, a la fe, a la oración, a la meditación. Porque en la fe, que es la revelación, Dios nos entrega eso. Dios nos lo explica, es una explicación de Dios. Dios nos explica las cosas que están ocultas en la Biblia. Entonces nosotros oramos. Le pedimos al Señor, Señor, trae eso a mi vida. Señor, yo quiero ser participante, como dice acá, en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es la naturaleza divina de Dios. Entonces, cuando somos participantes de la naturaleza divina de Dios, por eso la palabra de Dios nos llama dioses. Dios está en medio de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Quiénes son esos dioses? Los hijos de Dios. ¿Quiénes somos eso? Porque yo también me incluyo. Los hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, a ese conocimiento, dominio propio. No va a venir alguien con un cuento chino a sacarnos un cuento por allá, podemos decir de un cuento de viejas, como dice por allá, yo lo leí por aquí hace unos momentos, una fábula. La Biblia lo llama así, una fábula. Una fábula es un cuento inventado, una fábula artificiosa, dice la palabra. Porque, dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, para poder nosotros ver con nuestros propios ojos la majestad de Dios, la grandeza de Dios, tenemos que poner toda diligencia. No es fácil. Dijo el hermano Abigail Martínez en una oportunidad, si la salvación fuera fácil, todo el mundo fuera salvo. Por eso es que no es fácil. Por eso es que Dios no lo puso fácil. Porque a Dios le agrada probarnos. A Dios le agrada probar a sus hijos. Entonces Dios no nos va a poner la cosita así en bandejita de plata, no. En un camino de flores, no. Es un camino de rosa. Es un camino de espina. Es un camino en el cual nosotros tenemos que caminar con mucho cuidado. Tenemos que poner toda diligencia, prestar atención
prestar oído, estar alerta con nuestros ojos espirituales abiertos, como Dios. La palabra de Dios dice que Dios, que los ojos de Dios ven y sus párpados examinan. O sea, quiere decir que Dios está pendiente de nuestro. Dios nos tiene una vigilancia extrema a cada uno de sus hijos. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros hagamos las cosas bien hechas. Por eso manda estos servicios, estos temas, para que nosotros pongamos toda diligencia en cumplir al Señor, en cumplir la palabra, en abocarnos y ponernos todo nuestro esfuerzo en eso. Entonces, nosotros haciendo eso, que no va a venir alguien a decir, no, mira, no es así, no es como tú estás creyendo, es de esta forma. Y llegan la gente diciendo eso, pero ya nosotros sabemos en quién creímos. Ya nosotros sabemos en quién estamos confiando. Ya nosotros sabemos a quién le estamos trabajando, a quién vamos nosotros a manifestar. Ya nosotros sabemos eso. No va a venir alguien a contarnos una fábula artificiosa, no, nada de eso. Entonces ese dominio propio tenemos que ponerle paciencia. Paciencia para esperar en Dios, que no salgamos corriendo emocionados, porque la palabra de Dios dice que esta es una experiencia, no es una emoción, es una experiencia. El carácter de Dios, las características de Dios, ser participante de la naturaleza de Dios, no es un alegrón, no es una sensación, no, es una experiencia. Debemos conquistar eso, debemos pelear. Y para pelear, bueno, nadie pelea así todo aguado, todo, no, es poniendo toda diligencia. Los que corren, dice la palabra del Señor, los que corren en el estadio, corren para alcanzar el premio, para alcanzar el primer lugar. Así debemos hacer nosotros, alcanzar el primer lugar, pero debemos nosotros ser responsables, poner todo nuestro esfuerzo, ser diligentes en la fe, en la oración, en la meditación y hacer las cosas a base de eso, así como hicieron los discípulos en el libro de los Hechos. Podemos buscar esta escritura por acá. En el libro de los Hechos dice la palabra que ellos pusieron toda diligencia. Ellos no estaban allí tirando una vez y la pegaban, no. Ellos pusieron toda diligencia. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, se fijan que ellos estaban poniendo toda diligencia. Entonces, esto quedó escrito para nosotros, para que nosotros sigamos ese ejemplo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, y si a Dios le agrada, entonces vamos a hacerlo. No vamos a hacer una cosa que le desagrada a Dios, no. Si decidimos, si usted decide hacer esto, entonces usted lo va a hacer con agrado, porque sabe que a Dios le agrada. Y dice en el libro de, también otro ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, esto fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y salieron dando tumbos y dando vueltas y hablando en lengua, y la gente pensaba que estaban borrachos. Pedro les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. Ellos estaban pensando eso, pero el Espíritu Santo en Pedro discernió aquello, un don de discernimiento,
puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los próximos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, aleluya, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que les acabo de decir hace unos momentos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que ponga toda diligencia en cumplir la palabra del Señor y que busque servirle al Señor y que lo logre, que se esfuerce en eso, él va a tener su recompensa. No perderá su recompensa, como dijo el Señor Jesús. No va a perder su recompensa. Entonces, dice que a esa paciencia tenemos que agregarle piedad. Y piedad es temor de Dios, es ser como Dios. Y a la piedad, afecto fraternal, amor fraternal. Porque no podemos decir que somos cristianos y que estamos poniendo toda diligencia cuando tenemos problemas con el vecino, cuando no le hablamos a fulano, cuando no trato a aquel, cuando aquel no me cae bien, cuando le digo, hablo mal de alguien y le digo a aquel, no te juntes con aquel porque ese está haciendo esto y aquello y esto, ese hizo aquello. ¿Acaso que Dios no puede limpiar a ese hombre, a esa mujer? No puede limpiarlo con su sangre, la cual fue derramada. Entonces esos son los que dice la palabra del Señor, que tienen por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuál sangre de cuál pacto? La sangre del Señor Jesucristo, con la cual nos borra toda rebelión y toda cosa que hayamos podido hacer. Si invocamos ese nombre, si le oramos y le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona. Y hay que hacerlo es hoy, cuando aún hay tiempo, porque va a llegar el día cuando ya no habrá tiempo. Va a llegar el día cuando las personas van a decir, ahora sí veo que es verdad lo que predicaban aquellos locos, porque nos tildan de locos, lo que predicaban aquellos fanáticos, porque nos tildan de fanáticos, pero a nosotros no nos importa. A nosotros nos importa es que Dios diga bien hecho, que Dios haga así, y no que aquel día vaya el Señor a hacer así, en señal de desaprobación. ¿A quién va a desaprobar? A los negligentes. ¿A quién va a aprobar? A los diligentes que alcanzaron la meta, a los diligentes que hicieron la voluntad agradable y perfecta de Dios. A esos son los que Dios va a aprobar, porque Él nos va a juzgar es por la Biblia. Él no nos va a juzgar por un método de iglesia, unas leyes de iglesia. No, Dios no nos va a juzgar por eso. Dios nos va a juzgar, o Dios va a juzgar, mejor dicho. No es que nos va a juzgar. Yo tengo la fe de que yo no voy a ser juzgado. Yo estoy siendo juzgado ahorita en la tierra. La iglesia del Dios viviente está siendo juzgada. Por eso es que el Señor ha dado promesa de vida eterna, de una eternidad con Él, viviendo en el palacio con el Rey. Esa es la promesa, y la estamos creyendo, y estamos dando todo por eso, y estamos poniendo toda diligencia. Entonces a esa paciencia le agregamos piedad, y a esa piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, que ese es cuando Dios nos adopte. Esa es la adopción, como el Señor Jesús allá cuando fue al monte de la transfiguración. Dios lo adoptó y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. ¿Por qué dijo a Él oíd? Porque lo que Él dijera era lo que decía Dios.
Así como Adán antes del pecado, lo que Adán decía era Dios diciéndolo. Él era un Dios amateur, vamos a decirlo. Nosotros también, cuando Dios nos adopte, cuando Dios haga ese trabajo, esa adopción, entonces vamos a ser Dios en la tierra. Dios dando testimonio, como hizo allá, cuando el Señor murió y bajó al infierno, a predicarle a las almas perdidas que estaban en el infierno. Y les dijo, aquellos que están allá en el paraíso, esos creyeron las promesas de Dios, pero ustedes no creyeron. Entonces en ese tiempo va a ser lo mismo. Dios, por medio de su manifestación, le va a decir a aquellos que ya no van a tener oportunidad, le va a decir, ahora tienen que derramar su sangre por esto. Ahora no tienen, el único camino es dar su vida por esto, ir a juicio. Pero la novia no, la iglesia de Dios viviente no, ella no va a ser juzgada. Ya ella fue juzgada en la tierra. Ella fue escarnecida, ella fue burlada, ella fue desacreditada, ella fue acusada injustamente, ella fue señalada y condenada por los demás, pero no por Dios, por los demás. Dios es el que justifica, Dios es el que perdona, Dios es el que borra nuestras rebeliones, Dios es el que borra todos nuestros pecados, es Él. Entonces, ¿de qué lado nos vamos a poner? ¿De qué lado se va a poner usted? Del lado que usted se ponga ahorita, hoy, usted estará dándole testimonio a Dios. ¿De qué lado se hubiese puesto allá cuando los religiosos estaban crucificando al Señor Jesús? Eso va a determinar eso. Usted puede decir, no, yo fuera estado ahí, yo hago lo que sea por el Señor Jesús. Hoy, usted tiene que dar testimonio de eso hoy. En esta época, en este tiempo de oscuridad espiritual, en este tiempo malo, en este tiempo de ya podrido, allí es donde nosotros tenemos que dar testimonio de qué lado estamos. No alegrarnos con decir, no, bueno, si yo fuera estado allá, yo me pongo del lado del Señor Jesús. Si yo fuera estado allá, me pongo del lado de Pedro y de Juan. No. Allá cuando Pedro y Juan tuvieron preso, yo fuera estado ahí, me tenía que llevar preso a mí también. De eso usted está en este tiempo, y en este tiempo que usted tiene que dar testimonio de lo que de verdad cree, si de verdad puso toda diligencia o no la puso. Si usted es diligente o es negligente. Como dice la Biblia, este es el tiempo cuando Dios, cuando se va a echar de ver el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El que le sirve a Dios es el diligente, es aquel que se esfuerza y pone toda diligencia para agradar a Dios. El que no le sirve a Dios es el conformista, el mediocre. Porque ¿cuáles son las cualidades de una persona diligente? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuáles son las cualidades de una persona diligente? Número 1, se puede confiar en ello. Nosotros podemos confiar en Dios, pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Dios puede confiar en nosotros? Es algo diferente. Cualquiera puede confiar en Dios. Cualquiera cree en Dios. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero que Dios confíe en nosotros, ya eso es palabras mayores. Ya es otro asunto, ya no es por encimita, no, es algo profundo. Se puede confiar en ello. A una persona diligente, o sea, las cualidades de una persona diligente es que
una de las cualidades es que se puede confiar en una persona diligente. Que se vea que de verdad es diligente, podemos confiar. Y que podamos decirle a Dios, Dios, puedes confiar en mí. ¿Cómo? Porque yo, Señor, yo te agrado, yo hago todo lo que usted me dice. Si de verdad lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, entonces es hora que pongamos eso por obra. Que pongamos toda diligencia en hacerlo, para que Dios pueda confiar en nosotros. Otra cualidad es, tienen cuidado de los detalles, prestan atención de las instrucciones. Muchas vidas, muchos hombres y mujeres religiosos y que se hacen llamar hijos de Dios, han recibido instrucciones de Dios, pero no han prestado atención. Después salen haciendo otra cosa. No creen, no están convencidos, sino que están convencidos de sus propios pensamientos. Eso no le agrada a Dios. Eso no es una de las cualidades de una persona diligente. No, esa es una cualidad de una persona negligente, porque no presta atención de los detalles, no tiene cuidado de los detalles. Otra cualidad es desecha la mediocridad y el conformismo, porque eso viene a tentar, eso viene acá y trata de meterse en nuestra vida, pero nosotros desechamos eso. Estamos llamados por Dios a desechar esas cosas, a desechar la mediocridad y el conformismo. Otra cualidad es, siempre están dispuestos para Dios. No hay un momento en que Dios diga, te necesito para esto, que esa persona diligente diga, no, Señor, estoy ocupado. No, Señor, tengo que hacer esto. No, Señor, estoy ocupado allá. No, Señor, yo ahorita no puedo. Puedo es mañana. Puedo es la próxima semana. Puedo es el próximo año, porque ya está cerca el fin de año. No, Señor, en enero. No, una persona diligente no hace eso. Así sea el 25 de diciembre, así sea el 31 de diciembre. Perdón, así sea el 1 de enero, en la mañanita o en la noche, lo que sea, que no haya transporte, que no tiene nada que ver. Esa persona diligente siempre está dispuesto. Siempre dice, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y como dijo el profeta Moisés cuando el Señor lo llamó desde la zarza que estaba ardiendo. El Señor le dijo, Moisés, Moisés. ¿Qué le dijo él? Heme aquí. Entonces esa debe ser nuestra respuesta cuando el Señor nos llama. El Señor está llamando en este momento a aquellos que no han tomado decisión por Él, aquellos que tomaron decisión por Él y no han avanzado al siguiente paso de santidad, de limpieza, aquellos que han obtenido la santidad pero no han recibido el Espíritu Santo. El Señor está llamando en este momento. El Señor está llamando en este tiempo. Entonces usted tiene que estar dispuesto y usted tiene que decir, heme aquí. ¿Para qué me llama, Señor? ¿Para qué soy bueno? Diciéndolo en nuestras propias palabras. Si no saben, preguntan y aprenden. Como María cuando se le apareció el ángel Gabriel y le dio las instrucciones de cuando iba a tener el hijo a Jesús, que se iba a llamar Jesús. Él le dijo, ¿cómo va a hacer eso si no conozco varón? El ángel le explicó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, preguntó y aprendió. Entonces, esa debe ser nuestra... No preguntar por curiosidad, no preguntar por tentar, como hacían los fariseos, no. Nosotros, cuando no sabemos algo, le preguntamos al Señor y el Señor nos enseña. El Señor nos revela su palabra. Entonces, después de escuchar estas palabras que el Señor nos ha dado hoy, ¿qué decisión ha tomado usted? ¿Va a seguir en esa misma condición? No, ponga toda diligencia y salga de ese conformismo, salga de esa condición estancada, salga de esa condición conformada. En la condición en la que usted esté, salga de allí, ponga toda diligencia por eso. Y Dios prometió un galardón, un premio para cada uno de los que hagan eso, de los que
enfoque en su vida, de los que se aboquen a eso y pongan todo su esfuerzo en cumplir la palabra del Señor. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Dios bendito, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre, gracias por darnos, Señor, esta revelación, Señor. Gracias por darnos, Señor, todas estas palabras, Señor, de afecto fraternal, de paciencia, de piedad, de amor, Señor. Porque tú, Señor, tienes muchas cosas buenas para darnos, pero tú siempre nos das lo mejor, Señor. Tú nos das lo mejor y lo mejor es tu palabra, Señor. Lo mejor es la revelación de tu palabra y tú nos los has dado en el día de hoy. Tú nos has dicho cuáles son tus pensamientos, Señor, cuáles son tus deseos para con nosotros. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tú no quieres que ningún hombre se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Padre Santo, que cada uno de los que escucharon estas palabras puedan abrir sus corazones, Señor, y tú puedas entrar a ellos y cenar con ellos y ellos contigo, así como dice tu palabra, Señor. Ese es nuestro deseo y ese es el deseo tuyo, Señor, porque lo sabemos, porque tú nos lo has revelado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay alguno con algún problema, alguna necesidad, Señor, que ellos, Señor, puedan testificar de tu poder, de tu grandeza, Señor, y puedan decir: voy a salir de aquí, voy a poner toda diligencia, voy a salir del conformismo, voy a salir de la mediocridad, voy a salir de esta situación, de esta condición, y voy a empezar a caminar con el Señor. Señor, ese es nuestro mayor deseo, es el deseo de nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad agradable y perfecta en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos trayendo la palabra del Señor, trayéndolo a convencimiento de la palabra, porque es la que convence al hombre y a la mujer de que es un pecador, de que es una pecadora y que se arrepienta, porque aún hay tiempo. Y mientras haya tiempo, el Señor va a seguir hablando. Llegará el día cuando ya no habrá tiempo y el Señor cierre la puerta. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.